Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario en el cual me estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. El motivo por el cual estoy grabando este video es porque quiero darles a conocer qué es un Pitch Elevator, que en efecto va a ser algo que ustedes van a desarrollar como parte de un entregable de su proyecto final, producto de este programa de robot, ¿sí? Así que a continuación voy a proceder a compartir mi pantalla para poder hacerles una breve presentación respecto a qué es un Pitch Elevator, por qué es importante y cómo nos puede servir, no solamente en este caso para presentar el proyecto que ya nosotros hemos diseñado a lo largo de todas estas sesiones, sino que incluso les puede ayudar a ustedes para cuando deseen postular a otros concursos o incluso cuando deseen de repente, ¿por qué no?, postular a un fondo no reembolsable, que los fondos no reembolsables son aquellos fondos que son entregados por el gobierno siempre y cuando hayan proyectos innovadores, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de eso un poco, vamos a ver en qué consiste un pitch elevator, cómo podemos hacer un pitch elevator efectivo y por qué tan importante es que podamos sobre todo transmitir nuestras ideas de una manera clara, de una manera precisa y sobre todo no tomándonos a veces muchísimo tiempo, sino rescatando lo más importante de, en este caso, el proyecto o la idea de negocio, o en todo caso de aquello que yo quiero presentar o aquello que yo quiero dar a conocer, ¿sí? Como les decía, a lo largo de todas estas semanas hemos aprendido muchísimas cosas y una de las cosas con las cuales nosotros hemos venido trabajando en las últimas semanas ha sido con el Tinker, ¿verdad? A través de este software digital hemos podido nosotros diseñar distintos proyectos. Ustedes en sus grupos han diseñado sus proyectos los cuales de alguna manera u otra abordan una necesidad o una problemática que existe hoy en día en el mercado, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que ir a un siguiente nivel y ese siguiente nivel es dar a conocer este proyecto, ¿correcto? Y ese dar a conocer ese proyecto no va a ser necesariamente hacia los coordinadores del proyecto, sino va a ser hacia un jurado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces sabemos de que podemos tener una idea bastante relevante, podemos tener una idea que calce con una necesidad o con una problemática, pero muchas veces al querer transmitir esta idea se nos vienen a la mente muchísimas dudas o incluso muchas veces no sabemos claramente cómo podemos transmitirlo, ¿correcto? En otras palabras, a veces decimos, quiero transmitir esta idea, pero ¿por dónde empieza? ¿Cierto? Entonces, es por ello de que cada uno de los proyectos que ustedes han desarrollado a lo largo de esas semanas van a cumplir ese objetivo de que puedan ser transmitidos de una manera clara, de una manera precisa, y para ello los vamos a apoyar en el Pitch Elevator. De esta manera, no solamente ya vamos a tener nuestra idea, la cual justamente puede estar representada en los proyectos que ustedes han diseñado a través de Tinkercad, sino que sobre todo también ahora vamos a pasar a la etapa de comunicación, ¿sí? Y ustedes dirán de repente hasta aquí, ¿qué es entonces un Pitch Elevator? Al hablar de Pitch Elevator estamos hablando de una estrategia que a nosotros nos permite comunicar una idea o un proyecto de una manera bastante efectiva y en tan solo algunos segundos o algunos minutos, ¿sí? Por ejemplo, a mi mano izquierda ustedes van a poder ver en este momento como un reloj, bueno, un cronómetro en realidad, ¿no? Yo le puse 30 segundos. ¿Por qué? Porque hay concursos en los cuales te dicen transmite tu idea de negocio en tan solo 30 segundos o coméntame de tu proyecto en tan solo 30 segundos. Y a veces lo que nos podemos preguntar nosotros es, pero en 30 segundos, ¿qué puedo decir? Es muy poco tiempo. Sin embargo, si uno practica continuamente un pitch elevator, es decir, trata de transmitir sus ideas en poco tiempo, es posible decir mucho en realidad en 30 segundos, ¿no? Se le llama pitch elevator, ¿por qué? Porque es como, vamos a suponer que nosotros en este momento nos encontramos aquí, nos encontramos en uno de los edificios más altos del mundo, ¿no? Que si no me equivoco tiene alrededor de 128 pisos. Pero no vamos a ir hasta el piso 128, sino vamos a ir solamente hasta el piso número 30, ¿correcto? Esto toma aproximadamente un segundo por cada piso que nosotros vamos a pasar. Al momento de llegar al ascensor, ¿no? Tocamos aquí el botoncito del ascensor, se abre el ascensor y a nuestro lado encontramos a un inversionista, una de las más importantes,
¿Y qué le diríamos, no? Algunos de repente no le dirían nada, otros de repente tratarían de tomar un acercamiento, otros de repente tratarían de obtener una tarjeta de presentación para luego contactarlas, en fin, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si yo quiero no dejar pasar esa oportunidad, ¿correcto? Es muy importante de que tengamos un pitch, que tengamos una forma de cómo podemos comunicar nuestro proyecto en tan solo 30 segundos, ¿correcto? Es lo más importante. Es como ponernos, por ejemplo, chicas, en el lugar de un inversionista. Supongamos que en este momento cada una de ustedes tiene 1.000 soles en el bolsillo, ¿correcto? Entonces viene alguien y le presenta su propuesta. ¿Qué quisieran escuchar de esta persona? Pongámonos a pensar, ¿qué quisiéramos escuchar de esta persona? ¿De qué trata la idea de repente? Quisiéramos escuchar a qué cliente está dirigido, quisiéramos escuchar de repente cuánto necesita para esta inversión, ¿verdad? Que son los aspectos más importantes, es decir, no se necesita contar toda la idea, ¿correcto? Porque probablemente eso tome muchísimo tiempo, sino lo más importante. Un segundo punto que quiero destacar es que, ojo, no necesariamente van a ser 30 segundos, pueden ser 5, 8 minutos, según el tiempo, vamos a decir en este caso, que digan las reglas en este caso, del concurso. Para efectos de la presentación de este proyecto, van a ser de varios minutos, ya el día de mañana en la clase les vamos a comunicar, ¿no? Pero es importante, recuerden chicas, de que podamos cumplir en el tiempo que se nos está dando, no para exponer todo el proyecto, sino lo más importante del proyecto, aquello que de repente ustedes quieran mostrarle al jurado, aquellos que consideran de que si ustedes de repente se lo comparten a un inversionista, ese inversionista estaría dispuesto a otorgar dinero para poder implementar y hacer realidad un proyecto, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, chicas, de que el tema del pitch elevator nos puede ayudar, uno, para presentarnos a concursos, dos, principalmente para poder presentar nuestros proyectos, nuestras actividades de negocio, pero sobre todo es importante para una palabrita que aquí vamos a aprender nueva que se llama networking. Y cuando hablamos nosotros de networking, estamos haciendo referencia a cómo nosotros podemos enlazar o cómo podemos contactar en todo caso a otras personas y ampliar así nuestra red de contactos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo las conozco a ustedes. ¿Esto qué significa? De que yo he hecho un networking con ustedes, ¿verdad? Y así lo propio, ustedes cada vez que conozcan a alguien, es muy importante de que no dejen pasar una oportunidad, sino que siempre traten de comunicar qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, qué tan importante es lo que ustedes están haciendo, y de esta manera sí van a ampliar su red de contacto. Sí, los pitch elevators muchas veces también sirven para eso. ¿Por qué? Porque en este caso, quien está exponiendo, decirle su idea de negocio o comentar su proyecto ante un jurado, también es una forma de poder generar un networking con ellos, ¿no? Es decir, ampliar qué cosa, su red de contactos, ¿no? Entonces, hasta aquí de repente una pregunta que ustedes pueden decir es, ¿pero por dónde empezamos? Ya entendí, Mariela, que al hablar de pitch elevator estamos hablando a una manera efectiva de comunicar una idea o a una manera clara y precisa de comunicar un proyecto. Ya está clarísimo. En poco tiempo, esa también es otra característica. Pero, ¿qué partes contiene este pitch elevator, ¿no? ¿Por dónde podría empezar? ¿Qué explico primero? La problemática, quién es el equipo, qué tan importante es el proyecto, por dónde empieza, ¿verdad? Entonces, esa es una gran pregunta que a veces nos hacemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué resaltaría en un pitch elevator? Porque muchas veces todo nos puede parecer importante, ¿verdad? Sin embargo, aquí les voy a brindar una estructura, la cual, ojo, es una estructura modelo. Ustedes pueden, dependiendo del tiempo que les brindemos al momento de que ustedes van a exponer su proyecto, pueden agregarle algunos detalles. Pero principalmente un pitch elevator, ¿qué es lo que debe de contener? Debe de contener mínimamente estos 5 aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la problemática que ustedes están abordando? ¿Cómo se resuelve actualmente esta problemática? ¿Tiene una forma de solución? No, o no. Y si tuviese una forma de solución, ¿qué es lo que se hace o cómo se hace, ¿no? Luego ya en tercer lugar, se da a conocer cuál es la idea que nosotros tenemos, es decir, cuál es nuestro proyecto. En cuarto lugar, ¿cuál es el beneficio? ¿No? Yo estoy sacando un proyecto al mercado o estamos proponiendo desarrollar un proyecto, pero ¿cuál sería ese beneficio? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles serían aquellas características que van a ser único o especial a este proyecto, ¿no?
Eso es muy importante destacarlo. Y eso en términos de negocios le llamamos la propuesta de valor, ¿correcto? Y finalmente podríamos destacar, por ejemplo, quién es el equipo. Ustedes también a través del Whisper, voy a compartir este link para que puedan ver este video, a través del cual van a ver un modelo de cómo podemos hacer un pitch elevator también de manera efectiva. Y lo van a poder encontrar a través de la plataforma Whisper. Algo importante que también les quiero destacar y quiero compartir con ustedes, chicas, es que cuando hablamos de pitch elevator, no solamente se trata de comunicar, ¿correcto? Sino sobre todo se trata de poder hacer que lo que nosotros estamos diciendo realmente capte la atención de quienes nos están escuchando, ¿correcto? Y para eso deben de tener en cuenta no solamente las palabras que ustedes van a mencionar, sino sobre todo también la entonación que ustedes van a tener, ¿no? Si quieren resaltar algunas partes, es muy importante que ustedes a través de su voz puedan hacer énfasis en aquellas palabras que ustedes quieren destacar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al hacer énfasis en esas palabras van a captar también la atención y la escucha de quién, de su jurado, ¿correcto? Y otro punto muy importante es el lenguaje corporal. ¿A qué nos referimos al lenguaje corporal? Nos referimos cuando, por ejemplo, hacemos este movimiento de manos, el movimiento de las cejas, el movimiento de los ojos. Todo eso también influye en lo que nosotros comunicamos. Recuerden algo de que la comunicación no son solo las palabras, sino también es un 30% de entonación y el 60% está constituido por el lenguaje no verbal. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, nos estamos refiriendo a esto, a nuestro lenguaje corporal, al que empleamos a través de las manos, de la mirada, de las cejas, ¿no? Todo eso también transmite mucha información, ¿sí? Aquí están justamente algunos de los concursos a través de los cuales cuando ya de repente ustedes también tengan un proyecto o una idea de negocio que quieran aplicar para un fondo, ¿no? Es decir, para dinero para poder implementarlos, son algunos de ellos. Y en todos los concursos, normalmente siempre tienen que presentar un pitch. Además de su plan de negocio, también tienen que presentar un pitch, ¿no? Que es justamente esta técnica que les estoy comentando, ¿sí? Ahora, algo importante son los criterios de evaluación. Un jurado no solamente, vamos a decir, va a evaluar el contenido del proyecto o el proyecto en sí mismo, sino también la forma como se está comunicando el proyecto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la forma, tengan en cuenta que es importante emplear el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal, el contacto visual, ¿no? Porque a veces no sé si les ha pasado, de repente alguien está exponiendo y está mirando hacia otro lado y la persona o el jurado está aquí al frente, ¿verdad? Entonces siempre es importante mirar al jurado, tener un contacto visual con el jurado es muy importante porque eso genera confianza y también transmite seguridad de parte de ustedes, ¿sí? Y también es muy importante que tratemos de evitar muletillas. Todos normalmente siempre tenemos una muletilla. ¿Qué es una muletilla? Por ejemplo, hay personas de que tienen una palabra que siempre la mencionan de cada momento. Por ejemplo, a mí, yo cuando era más joven, algo que decía siempre era justamente. Decía 3 palabras y luego decía justamente, y justamente, y justamente. Y el justamente lo iba repitiendo como 10 veces en menos de 5 minutos, ¿correcto? Esa puede ser una muletilla, ¿no? U otra muletilla es que de repente cuando conversamos, yo empiezo a decir, ¿verdad? Entonces, esas cositas, esas palabritas que siempre las repetimos son las muletillas. Tenemos que empezar a trabajar en las muletillas que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros debe identificar cuáles son nuestras muletillas. Probablemente algunos no lo tengan. Hay muchos que sí las tenemos. Entonces, es importante trabajar sobre esas muletillas para no repetirlas constantemente y sobre todo más aún cuando estamos exponiendo o desarrollando un pitch, ¿sí? Respecto al contenido del proyecto, es muy importante que ustedes puedan dar a conocer una problemática clara, ¿no? Es decir, como les decía, un pitch consiste en que nosotros podamos transmitir algo de manera clara y precisa. No de repente demos demasiados detalles que puedan confundir en este caso al jurado, sino vayamos directamente a lo más importante que nosotros queremos transmitir. ¿Cuál es la información clave, ¿no? Que de repente quiénes son nuestros clientes, por qué es importante que apuesten por este proyecto, cómo este proyecto va a beneficiar a la sociedad, entre otros. Y es también muy importante la concatenación de ideas. ¿Qué significa la concatenación de ideas? En que sigamos un orden, ¿no? Tengamos nosotros planificado un orden en el cual vamos a explicar nuestro proyecto. Ejemplo,
Nosotros no podemos ir a decir de repente cuáles son los beneficios de mi proyecto si es que todavía no he presentado de qué trata mi proyecto, ¿verdad? O de repente yo no puedo decir de repente quién es el equipo, ¿verdad? Si todavía de repente no he presentado el nombre del proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan un orden al momento de hacer su presentación. Otros criterios de evaluación muy importantes y que a veces por ahí se olvidan algunos de los que realizan algún pitch, es por ejemplo el hecho de al llegar a la sala o al llegar al lugar donde vamos a exponer, o al conectarnos, en este caso, ¿no? Que estamos en época de todo virtual, entonces es importante el saludo, la presentación, quién es el equipo, pueden empezar de repente diciendo, sí, ese es el equipo, pero previamente es importante también mencionar cuál es el nombre del proyecto, ¿sí? Eso es lo que les recomendaría. También si es que cómo van a competir, es decir, cómo se va a diferenciar en este caso su proyecto de otros proyectos, por qué el jurado debería de apostar por su proyecto y no por otro, ¿correcto? Y finalmente una información de contacto o de cierre, ¿no? En esta información de cierre particularmente está abocada a cómo los demás podrían contactarme o cómo de repente podrían apoyar a nuestro proyecto, ¿no? Eso también es sumamente importante destacarlo. Algunas recomendaciones que les podría brindar es que siempre hay que acostumbrarnos y hay que entrenarnos para participar en competencias de pitch, eso nos va a ayudar muchísimo. También es importante aplicar algunas técnicas de vocalización, ¿no? Esto, no sé si de repente en casa o de repente en algún momento habrán escuchado, a veces podemos poner el lápiz en la boca y con el lápiz en la boca empezar a hablar y luego quitarnos el lápiz y hacer o repetir las mismas palabras. Eso ayuda muchísimo ¿para qué? Para nuestras técnicas de vocalización y que los demás puedan entendernos de una manera mucho más efectiva. Y también es importante, una recomendación que les podría dar, es que primero escriban su pitch, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a decir? Repásenlo, no lo memoricen, sino repásenlo, ¿no? Establezcan cuáles son estos puntos importantes, esta concatenación de ideas, y luego practiquen, ¿no? Eso es algo que yo les podría decir. Por ejemplo, aquí les voy a leer un pitch. Este pitch es de 20 segundos, es muy rápido, solamente abarca 4 puntos. Y es un pitch que fue diseñado justamente para un proyecto que estaba relacionado con adoptar mascotas que se encontraban en la calle. Como sabemos, hay muchas mascotas que hoy en día, y sobre todo ahora en tiempos de COVID, pues están abandonadas y no tienen alimentación. Entonces hubo alguien que tuvo la genial idea de poder crear un aplicativo a través del cual cualquier persona que quiera adoptar una mascota puede ingresar y puede identificar de repente quién es el animalito, dónde se encuentra, qué características tiene, si es que puede ser adoptado o no, ¿verdad? Entonces, justamente esta segunda pantalla se llama Alerta Mascotas y Proyecto. Y aquí les voy a leer el pitch. Como les decía, son 4 partes nada más que tiene este pitch, ¿no? Y empezaba así, ¿no? Hoy en día hay muchas mascotas abandonadas, quienes pasan hambre y frío todas las noches. Personas de buen corazón le brindan alimentación, pero ello no es algo constante. Por ello surge Alerta Mascotas, una plataforma de adopción de animales abandonados. Con esta herramienta podremos conectar podemos conectar en este caso, ¿no?, a mascotas y a personas que estén dispuestas a cuidar de ellas. Entonces, como hemos visto, en 4 aspectos o en 4 partes muy sencillas, ya hemos dado a conocer qué es Alerta Mascotas, ¿verdad? De repente hay muchos más detalles de Alerta Mascotas, pero recuerden que aquí solamente tenemos que destacar lo más importante, lo más relevante, ¿sí? Entonces, con ello, chicas, quiero dejarlas con 3 conclusiones. La primera es que el Pitch Elevator es una estrategia que nos va a ayudar a nosotros a que podamos comunicar de una manera efectiva, de una manera clara nuestro proyecto. Segundo, es importante que no solamente nos concentremos en saber qué es lo que vamos a comunicar, sino también es muy importante identificar en qué momento vamos a emplear nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, ¿no? Y tercero, es muy importante que practiquemos constantemente nuestro pitch, ¿correcto? Mientras más practiquemos, eso va a aumentar el nivel de probabilidad de éxito, en este caso, en la presentación que ustedes tengan.
Entonces, antes de cerrar este vídeo, pues quiero desearles muchos éxitos para la presentación de su Pitch Elevator, que se va a llevar a cabo el día 4 de octubre, y va a consistir justamente en los proyectos que ustedes han desarrollado. Estoy convencida que lo van a hacer excelente y espero que estos tips brindados pues sean de mucha ayuda. Finalmente quiero cerrar este vídeo con una frase que dice así: todo es un aprendizaje. Todo lo podemos aprender, no hay nada que sea imposible, todo lo podemos aprender. Es muy importante dedicarle tiempo, invertir nuestro tiempo en aquello que queremos lograr. Y en este caso, por ejemplo, los Pitch Elevators, es muy importante darle tiempo, invertir tiempo, dedicarle, ¿no?, un espacio del día para poder practicarlo constantemente. Y si de repente hice en algún momento el pitch en 1 minuto, ahora ponerme de meta que lo voy a hacer en 40 segundos, ¿sí? Entonces, con eso quisiera terminar este vídeo y nos estamos viendo el día domingo para una nueva sesión más del programa de Introducción a la Robótica. Que estén muy bien, chicos.